Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Les saludo en esta tarde en el bendito nombre Jesús de Nazaret. Quiero presentar el tema de la enseñanza de la palabra del Señor y hoy es: el pecado entró y cambió todo. La base bíblica está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo muchos serán justificados. Hasta ahí pues la lectura de la palabra del Señor. Entonces el pecado entró y cambió todo. Pensando en este importante tema para nuestros días y analizando las Sagradas Escrituras, entonces podemos encontrar que Dios hizo al hombre perfecto, que Dios hizo al hombre recto, que Dios hizo al hombre sin pecado, sin maldad, un ser humano con libertad, un ser humano dispuesto a hacer la voluntad del Señor con todas las capacidades, con toda la intención, con todo el propósito de obedecer a Dios y a su palabra, de andar en los caminos del Señor, de poder vivir para Dios y por supuesto una vida libre, una vida alegre, una vida muy especial de contacto con su Creador, pero también una vida muy agradable, porque Dios hizo al hombre sin pecado, porque Adán no conocía el pecado, no sabía qué era lo malo, porque su conciencia estaba dedicada a su Dios y a realizar las labores encomendadas. Esto sucedió en un periodo que los analistas bíblicos lo han llamado la era o la dispensación de la inocencia, cuando el ser humano no tiene conciencia de nada y entonces solo vive para agradar a su Dios que lo creó. En ese tiempo y en ese periodo dice la Biblia que Adán realizaba las labores encomendadas y vivía su vida muy bien. Pero bueno, un día el pecado llegó, el pecado entró y cambió todo. No que haya cambiado los planes de Dios, porque realmente a Dios nadie le cambia los planes, ni el pecado, ni el diablo, ni ninguna persona puede cambiar los planes de Dios. Pero estimado hermano y amigo, la vida a Adán y a Eva sí le cambiaron. El pecado llegó y entró y cambió la vida del ser humano. Sí. ¿Y todo por qué? Porque el pecado es contra la voluntad de Dios. Porque el pecado hace que la persona se niegue a hacer lo que Dios ha establecido. Porque el pecado hace que el ser humano se aparte de la presencia de Dios, se aísle del contacto divino y por ende entonces tenga que estar lejos en el mundo, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin salvación y haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Cuando el pecado entra entonces en la primer pareja, la vida cambia, ya la presencia de Dios no se siente, ya no hay contacto de lo humano con lo divino, sino que por el contrario ya hay miedo, hay terror, hay, quizás pudiéramos decir en esta tarde, cierto espanto de escuchar la voz de Dios, porque todo cambió, porque no es lo mismo vivir haciendo lo que Dios le agrada que vivir una vida de pecado. Cuando el pecado llegó, cambió la existencia del ser humano. El mismo cuerpo de la dama ahora tiene que sufrir los rigores del dolor al dar a luz sus hijos. ¿Por qué? Porque el pecado llegó y cambió las cosas. El mismo trabajo del ser humano se vuelve doloroso, se vuelve extenso, se vuelve fatigante. ¿Por qué? Porque el pecado llegó y con él entonces las palabras del Señor: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando el pecado llegó, cambió el hogar. El amor entonces se perdió del esposo a la esposa, porque Eva, en vez de obedecer a la voz de Dios y de su marido, puso atención a la voz de la serpiente antigua llamada Satanás y Diablo, que siempre ha querido poner a sufrir al hombre a través del pecado, a través de la maldad, a través de la desobediencia.
Cuando el pecado llegó, llegó también la desgracia, llegó también el dolor, porque entre los mismos hermanos se encendieron a pelear y claro, entonces el mayor mató al menor y vino el luto, vino el dolor, vino la decepción, vino entonces la tribulación para aquella madre y aquel padre, porque estos eran sus dos y únicos primeros hijos en aquel momento. Cuando el pecado llegó, todo cambió. Y cambió para mal, cambió para sufrimiento, cambió para dolor, cambió para angustia, cambió para la desidia del hombre. Sí, Señor, cuando el pecado llegó, entonces vinieron las enfermedades. Cuando el pecado llegó, entonces vinieron los dolores, vinieron todas aquellas clases de cosas que nos afligen, que nos hacen sufrir y que nos llevan hasta una cama, porque esa es la consecuencia del pecado. Cuando el pecado llegó, se perdió el respeto, se perdió el amor, se perdió el cariño, se perdió la honradez. Cuando el pecado llegó, se perdió el amor a sí mismo, se perdió la vergüenza en la persona. Cuando el pecado llegó, entonces desapareció todos los valores que nos habían infundado nuestros padres y que hacían que nos mantuviésemos en una vida agradable. Y entonces, cuando el pecado llegó, los hombres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, los hombres acostándose con los hombres y las mujeres con las mujeres, dejando a un lado la orden divina que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque el pecado llegó y abrazó como un río la vida, la mente, el ser, la persona. Cuando el pecado llegó, entonces apareció la corrupción, entonces apareció el hurto, el robo. Cuando el pecado llegó, apareció en la persona ese instinto de hacer lo malo, de enojarse contra sus padres, de enojarse contra sus hermanos, de vivir airado contra su esposa, contra su esposo, contra los hijos que nada tienen que ver en los problemas de los padres, pero todo porque el pecado llegó y entonces trajo la desgracia, y entonces trajo la desobediencia, y entonces trajo la maldición para el ser humano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto el pecado llegó, pasó a todos los hombres, y todos los hombres, por cuanto pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el pecado llegó, se acabaron las buenas madres, se acabaron los buenos hermanos o los buenos padres, porque el hogar se convirtió en una terrible desgracia, donde no hay paz, donde no hay alegría, donde no hay bendición, donde solo se escuchan sátiras de aquí para allá y de allá para acá, y donde las palabras ofensivas son el pan de cada día. Pero todo esto sucede, estimado hermano y oyente, porque el pecado llegó al ser humano y destruyó la obra de Dios que había en la persona. Cuando el pecado llegó al ser humano, entonces el hombre dejó de amarse a sí mismo. Por eso no se respeta ni se hace respetar, no se cuida ni permite que nadie le cuide, porque su corazón está lleno de pecado, su corazón está lleno de maldad, su corazón está lleno de cosas que no son las que Dios quiere que existan en el corazón de la persona. Y esto está invadido entonces porque el pecado llegó e hizo un gran daño. El pecado llegó e hizo alejar del hombre la presencia de Dios y de Dios la presencia del ser humano. Hermano, amigo, qué terrible es el pecado. Es más terrible que el moho que daña un artículo de metal cuando se deja al sol y al agua, porque el pecado va más allá, porque corrompe el corazón y la conciencia de la persona, y entonces la persona termina destruido en su fe, destruido en su espíritu, destruida en su alma, todo porque el pecado llegó, porque el pecado vino a dañar, vino a destruir, vino a traer la desgracia.
para el ser humano. Quiero decirte en esta tarde, cuando el pecado llega, todo se acaba, todo se va por la borda, todo se destruye, todo termina, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el pecado llegó, se acabó la felicidad para el ser humano, se acabó la bendición de Dios. Cuando el pecado llegó, el ser humano se convirtió en un objeto despreciable, en un objeto quizás que no tiene o que no se le da el valor que esa persona merece. Hermano y amigo, no dejes que el pecado llegue a tu vida. Ciérrale las puertas al pecado. Ciérrale las puertas a lo malo. No dejes que el pecado llegue. Por el contrario, recházalo. Por el contrario, échalo a perder. Dale la espalda al pecado para que tu vida pueda tener contacto con Dios, pueda tener la felicidad que tanto anhela tu alma, pueda tener la bendición del Todopoderoso. No te untes del pecado, no lo toques, no lo practiques, no lo desees. Odia el pecado, odia la maldad, vive para Dios, vive para Él. No dejes que el pecado arruine tu vida, no dejes que el pecado arruine tus proyectos. No dejes que el pecado arruine tu esperanza. Rechaza el pecado y aprende a vivir para Dios, como Adán y Eva en el tiempo de la inocencia, como el niño que nace y vive y no sabe de pecado porque nace libre de pecado. Así debe ser tu vida y debe ser mi vida en las manos de Dios. Entonces, cuando el pecado golpea la puerta de tu corazón, dile: no, Cristo vive en mí. Aquí no hay lugar para ti. Este es mi consejo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga. El pastor José Aarón Zapata estuvo con usted en esta oportunidad.